los invitamos a abrir sus Biblias en Lucas, capítulo 10. ¿Ya? Recordemos que Jesús va camino a Jerusalén. ¿Ya? Falta poco tiempo ya para la crucifixión y está en un periodo de preparación especialmente para sus discípulos. Pero estuvimos viendo también que además de los 12 discípulos, de los versículos 1 al 16 de este Lucas 10, veíamos que tiene otros discípulos también. No solamente tenía ese círculo íntimo con el cual hemos estado más familiarizados, ¿cierto? Que incluso conocemos los nombres de algunos. No, Jesús tenía otros discípulos más aparte de ellos, y en este caso vemos que Lucas nos nombra a 70 de ellos. No nos da los nombres en específico de cada uno, pero lo importante es que son enviados por el mismo rey a llevar el mensaje del rey, a anunciar la presencia, que el reino se ha acercado. ¿Ya? ¿Cuál era el propósito del Señor para llamar a estos discípulos, ¿cierto? A estos 70. Bueno, ahí veíamos en el estudio anterior que el Señor lo que quería hacer con ellos era que fueran y prepararan el camino, ¿ya? De manera que cuando el Señor llegara a visitar ciertos lugares, ya la gente esté familiarizada, ¿cierto?, con el mensaje, sepan algo de él y para de cierta forma despertar así su fe. Recordemos que Jesús va camino a Jerusalén, como les decía, entonces esto podría generar expectación en las personas, ¿cierto?, sobre todo en aquellos que tenían un corazón dispuesto a la palabra de Dios, que estaban esperando al Mesías, que tenían un corazón sensible a la voz de Dios, como por ejemplo Simeón, como Ana, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ellos tenían que ir, estos 70, ahí a preparar el camino, ¿ya? Pero, como sabemos, nuestro Señor no se le va ningún detalle. Nuestro Dios es un Dios de detalles, ¿cierto? Y antes de enviarlo, si bien Él los escoge, antes de enviarlo, Él le da una serie de instrucciones, pero también les advierte, ¿ya? Porque a Él no se le escapa nada y no anda ocultando nada tampoco, ¿ya? Entonces, Él, en primer lugar, ¿cierto?, antes de enviarlo, les habla acerca de la importancia de lo que es la oración. Y les dice que oren, ¿cierto?, al Señor de la mies, que envíe obreros, ¿ya? Porque mucho el trabajo, pero hay pocos obreros. Y como estuvimos viendo en el estudio anterior, ellos tenían que ser materia dispuesta para ser enviados, ¿cierto? Ellos mismos podrían ser o serían la respuesta a su propia oración. En otras palabras, Señor, envía obreros a tus mías. No se trata de envía a otros, sino que, Señor, aquí yo estoy dispuesto. Pero veíamos también en el estudio de que esa disposición de uno, en este caso de ellos, no era algo natural, sino que es el Señor mismo el que los mueve. Porque veíamos que en esa palabra, cuando le hablaba al Señor de enviar, veíamos que en esa misma palabra hay un poder detrás, ¿ya? Un poder divino. En el sentido de que si se necesita un gran poder para expulsar un demonio, también se necesita un gran poder para poder mover a los ministros del Señor. En otras palabras, es el Señor el que mueve. Es el Señor el que empuja. Yo me recordaba, por ejemplo, de Jeremías, ¿ya? Jeremías, por ejemplo, cuando él decía, en Jeremías 29, ¿ya? Ahí vemos un Jeremías que expresa, ¿cierto?, esa frustración de no querer hablar más del Señor, ¿ya? Quería dejar de hablar de Él, pero sentía en su interior un fuego, ¿cierto?, que lo movía a no quedarse callado, ¿cierto? Y eso lo genera Dios. Mire, en la traducción al lenguaje actual dice así, Jeremías 29. Hay días en que quisiera no acordarme más ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Es Dios obrando, ¿ya?, por medio de su palabra. Hay una lucha interna en el hombre, porque no es natural nuestro querer ir. No tenemos ni siquiera pasión por las almas. Y aquí el Señor le está enseñando acerca de la misericordia a sus discípulos, ¿ya? Y bueno, también lo está enseñando a nosotros. Pero el Señor nos mueve, nos enseña cómo orar. Orar envía obreros. ¿Quién da esa misericordia? El Señor. ¿Quién da el querer y el hacer? El Señor. Amén. ¿Y quién es el que lo está capacitando? Le está diciendo, ya, sí van a ir, pero no según lo que a ustedes les parezca enfocado en lo humano,
sino que van a hacer el trabajo de acuerdo a lo que yo les voy a dar, a las instrucciones que yo les voy a dar, así que todo oídos, ¿ya? Y les dice, ya, luego de todo esto, que Él los va a enviar, no a un lugar que quizá va a ser un terreno del todo limpio de obstáculos, sino que van a haber obstáculos. Les dice que los va a enviar como corderos en medio de lobos, advirtiéndole acerca de todas las cosas que podrían venir, ¿ya? Que no esperaran que, porque Él los iba a dar poder para sanar incluso, como lo vemos más adelante, o para expulsar demonios, la gente los iba a recibir con los brazos abiertos, ¿ya? Iban a haber muchos lugares que los iban a rechazar. Entonces, les advierte acerca de esto. También les dice que no llevaran monederos, que no llevaran bolsa, que no llevaran provisión, porque era un periodo de entrenamiento en el cual ellos tenían que aprender a confiar en la provisión de Dios. Y también les dice que no tenían que distraerse con nada ni nadie en el camino. Incluso da ahí para poder ejemplificar esto, habla acerca de que ni siquiera se detengan a saludar, ¿ya? Porque veíamos que en el estudio anterior, que los saludos que ellos tenían cuando se encontraban en el camino a Jerusalén podrían ser muy extensas, y el mensaje que ellos llevaban era urgente, ¿ya? Queda muy poco para la crucifixión, entonces el tiempo corre, no hay tiempo, y el Señor quería que no se distrajeran en eso, pero no quiere decir que no saludaran, ojo, como veíamos ahí, sino que no se distrajeran más allá, sino que tenían que tener los ojos puestos en la tarea que Él les encomendó. Y como les decía, o sea, el propósito de esto era que ellos buscaran a aquellos que estaban deseosos de oír el mensaje. Y para poder encontrarlos, el Señor les dice que entren en las casas y digan paz, ¿ya? Den este mensaje de paz. Y si en esa casa hay un hijo de paz, hablábamos ahí que un hijo de paz es aquel que tiene un corazón receptivo, que está anhelando, que espera el Mesías. Entonces, este mensaje que ellos iban a llevar en el nombre de Jesucristo iba a hallar cabida en él. Entonces, iba a reposar esa paz sobre él. Y en ese lugar donde fueran recibidos, ellos tenían que quedarse. Tenían que quedarse ahí, no tenían que andar de casa en casa buscando, aquí me conviene mejor quedarme. Aquí hay más cosas, aquí voy a estar más cómodo. No. Donde los recibiesen, ahí tenían que quedarse y recibir con agradecimiento lo que se les ofrecía, ¿ya? Aquí no había lugar para mañosos. No, aquí no. Aquí al Timaña le hubiera ido mal. No, tenían que recibir lo que se les diera, ¿ya? Y también, bueno, todas estas instrucciones que el Señor le estaba dando, en gran parte, los diferenciaba de aquellos que tenían apariencia de servir a Dios, pero que realmente no lo eran, sino que lo que buscaban no era servir, sino servirse de él. Buscaban la oportunidad para despojar, ¿ya? Y aquí esto iba a mostrar que ellos eran diferentes. Entonces, y como les decía, también les dice el Señor que sanen a aquellos que estaban enfermos en esa casa, lo que obviamente nos lleva a entender que el Señor les dio poder para sanar enfermos, y como vamos a ver también hoy día, no solamente les dio ese poder para sanar enfermos, sino que se extiende incluso a expulsión de demonios, ¿ya? Y también les habló acerca de que, no todos lo iban a recibir, pero aquellos que no lo iban a recibir, obviamente el Señor iba a hacer un último llamado, les iba a extender nuevamente su mensaje, pero con una advertencia. Les decía que que estuvieran claros que el mensaje había llegado a ellos, que no les había sido a ellos quitado, ¿ya? Que no era cosa para algunos, sino que el mensaje también había sido extendido a ellos, y ellos fueron los que no lo quisieron oír. Ellos fueron los que lo rechazaron. Y está ahí también que el Señor les dice, o sea, no pierdan el tiempo con aquellos que lo rechazan, pero no se vayan sin antes sacudirse los pies, ¿ya? En señal de que era como un juicio público, por así decirlo. Sacudirse los pies, ¿cierto? Quitarse el polvo de ese lugar, era como una señal de juicio público, al decir, el mensaje les llegó, pero ustedes no quisieron. Y aún el polvo del lugar donde ustedes viven, que quedó en nuestros zapatos, lo sacamos, ¿cierto? En señal de esta desaprobación, ¿ya? Y también hablábamos ahí de que el Señor, puso 6 lugares, 3 lugares paganos y 3 lugares judíos, y decía que esos lugares paganos, Tiro, Sidón y Sodoma Gomorra,
¿cierto? Estos lugares que no habían oído el mensaje, que obviamente en la retina de todo judío eran lugares muy impíos, ¿ya? Y que obviamente juicio de Dios podría caer ahí, y cayó incluso ahí en Sodoma, ¿cierto? Pero el Señor los contrasta, ¿cierto?, con los judíos, que ellos sí tenían el privilegio, ya como Corazín, Betsaida, ¿cierto?, Capernaum, habían tenido el privilegio de tener al mismo Hijo de Dios en medio, predicando el mensaje, ¿cierto?, viendo las señales, los milagros, las expulsiones de demonios, pero no creyeron. Entonces les dice que esos lugares que eran ajenos a las promesas de Dios, en el día del juicio, no van a ser el castigo. Bueno, en el infierno nadie lo va a pasar bien, pero el Señor da a entender ahí que va a haber niveles de castigo, y que aquellos que oyen el mensaje y persisten en rechazarlo van a ser peor, la van a pasar peor que aquellos que nunca lo oyeron, ¿ya? Incurren en mayor culpa, en mayor castigo. Nadie le va a pasar bien ahí, pero aquellos que se exponen al evangelio y lo rechazan van a recibir peor, ¿ya?, que aquellos que nunca lo oyeron. Y bueno, el Señor, advirtiéndole todas estas cosas, también, bueno, les dice ahí que puede que los rechacen, ¿ya? Pero también los anima a que se enfocaran en que Él los enviaba como su representante. Y si no lo recibían, que no lo tomaran a personal, que no era contra ellos. Porque ¿quién los envió? Cristo. Es Cristo el que los elige, es Cristo el que les instruye, es Cristo el que los equipa, es Cristo el que les da el mensaje. Entonces eran sus representantes. Cuando ellos llevaban eso y lo rechazaban, estaban rechazando al que los envió. En este caso, Cristo. Rechazaron el mensaje, rechazaron al mensajero, rechazaron al que lo envió, y por consiguiente enviaron al que rechazaron también al que envió a nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre, ¿ya? Entonces ahí el Señor les dice que su única responsabilidad es predicar, su única responsabilidad es llevar el mensaje, porque de lo demás todo se ocupa el Señor. No lo tomen a personal, los resultados le pertenecen a Dios. Bien, eso es lo que estuvimos viendo a grandes rasgos, ¿cierto?, en el estudio anterior, ¿ya? Y hoy vamos a continuar del verso 17 al 24, porque esto no termina aquí. Ahí Jesús le estaba instruyendo y le estaba advirtiendo, ¿ya?, antes de enviarlos. Pero aquí ya Lucas, ¿cierto?, para completar la historia de estos 70 discípulos, nos describe su regreso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya? ¿Cómo les fue? Así que vamos a leer Lucas 10, del verso 17 al 24. ¿Lo lee usted o lo leo yo? No, leo yo. Lucas 17, 10, verso 17 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 10 de Lucas, versículo 17, lleva por título Regreso de los 70. Dice en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Bueno, ahí veía, como bien Pedro leía, ahí ya Lucas está completando, ¿cierto?, lo que pasó con esta misión de los 70. Cristo anteriormente los envía, los prepara y todo, como les decía, los equipa, los instruye, les advierte todo lo que era necesario. Y aquí ya vemos que nos habla acerca de su regreso. Y bueno, gloria a Dios que ninguno de estos corderos que fue enviado en medio de los lobos fue trasquilado, ¿ya? Vemos aquí que ellos, ninguno fue devorado, vemos que todos vuelven, y vemos acá que de inmediato ellos le dan la primera razón del gozo que venían al Señor. ¿Cuál es la primera razón de su gozo? Porque ellos venían contentos, venían muy gozosos después de esta misión. Le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿ya? Así venían estos discípulos. Ellos habían salido con fe,
se habían negado a sí mismos, como hablábamos en el estudio anterior, y habían decidido ir en pos de lo que Jesús les envió, ¿ya? Y habían visto unos resultados superiores quizás a lo que ellos mismos habían imaginado. Eran mayor a lo que ellos habían tenido, ¿cierto?, en consideración. Y ven ahí que era tanto el éxito que tuvieron que ni aún los demonios habían podido resistirse cuando ellos hablaban en el nombre de Jesús y en la autoridad, ¿cierto?, de Jesús. Lo dicen ahí. Y claro, bueno, eso es lo que hemos visto a lo largo de todos estos estudios, que no hay poder humano que pueda derrotar, ¿cierto?, a los demonios. Y bueno, ya hemos visto, por ejemplo, en más de una ocasión, el ejemplo de lo que pasó allá en Éfeso, donde habían unos exorcistas, ¿cierto?, que trataron de expulsar demonios, ¿ya? Pero se dieron cuenta de que no era tan así como ellos pensaban que era, y bueno, y lo aprendieron de la peor forma, ¿ya? En Hechos 19, versos 15 y 16 lo podemos ver, ¿ya? Ellos trataron de invocar el nombre de Jesús, porque vieron, ¿cierto?, a los discípulos, vieron a Pablo, vieron ahí que echaban fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Entonces ellos pensaron que quizás era un conjuro mágico más, ¿ya? Y en el nombre de Jesús, como si fuera un conjuro, trataron de expulsar el demonio. Y el demonio les contesta y le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Es como hubiera dicho en palabras traducido a la lengua de nuestra hermanita Carmen, ni Santa Isabel los conoce, ¿cierto? Pero vemos ahí: a Jesús conozco y sé que Pablo es un siervo de Dios, pero ustedes, ¿quiénes son? Y bueno, y la historia no termina ahí, sino que incluso continúa diciéndonos que ese demonio utiliza a ese mismo hombre que tenía poseído y les da una paliza a estos falsos exorcistas, ¿ya? Pero ese no fue el caso de los 70. Ese no fue el caso de estos discípulos que el Señor envía, ¿ya? Porque al igual que como lo hizo con sus apóstoles, ¿cierto?, con los 12 antes, discípulos, ¿cierto?, porque a ellos estuvieron a cargo de la primera ola de predicación. Les dio instrucciones similares a los de acá. Habían algunas otras diferencias, pero les dio instrucciones similares, ¿ya? Y ahora a estos, ¿ya?, al igual que a los primeros, también les delegó poder, y lo podemos ver porque les dijo que echaran, ¿cierto?, que sanaran a los que estaban enfermos en las casas. Pero vemos acá en el texto que tú acabas de leer que les dice que Él les da poder. ¿Cómo lo que leíste? Claro, yo os doy. Sí. Dice, aquí, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Refiriéndose a las fuerzas de las tinieblas, ¿ya? Entonces el Señor le entregó poder, al igual como a los que llevaron a cabo la primera ola de predicación. Aquí vemos también que también a estos les dio, ¿ya? Y es que la tarea de evangelización muchos como que lo ven algo superficial, ¿ya? Pero mismo Efesios dice que no estamos luchando contra carne y sangre, sino que estamos entrando en un campo dominado por las tinieblas, ¿ya? Algo diferente, ¿ya? Entonces, ¿la evangelización en qué consiste? Consiste en liberar almas, ¿cierto?, que están cautivas, que están bajo el poder, bajo el gobierno de Satanás. Pero por medio humano, no, sino que por medio del poder de Cristo, ¿cierto? De hecho, mismo Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Ya? Porque nosotros no tenemos fuerza para nada. No sé, ¿qué es la evangelización? Es una operación de rescate, hermano, ¿ya? ¿Contra qué? Contra las fuerzas del mismo infierno. Es una operación de rescate. Estamos invadiendo un terreno que está bajo la autoridad, bajo el dominio, ¿cierto?, de las tinieblas. Y de ese lugar tenemos que estar arrebatando las almas. De ese lugar, donde esas almas están cautivas bajo, ¿cierto?, Satanás, bajo la influencia de Satanás y sus demonios. Entonces no es cualquier cosa. No lo podemos hacer en fuerza humana. Por eso que, como decíamos, no hay poder humano que pueda derrotar ni a Satanás ni a los demonios. Y el único que lo venció fue Cristo. Amén. Entonces, por medio de Cristo es que nosotros podemos obrar. Y eso fue lo que sucedió aquí con
estos discípulos, Mm. ¿ya? Entonces ellos venían gozosos porque habían tenido buena respuesta, les fue bien, ¿cierto? En esta misión que el Señor les dio. En la pesca. Claro, entonces, ¿qué fue? Y, claro, y ni aún los demonios se resistían ante el poder y la autoridad cuando ellos nombraban el nombre de Jesús. Venían alegres, venían con gozo, ¿ya? Pero ¿qué fue lo que Jesús les responde? Como bien leía Pedro, Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso fue lo que el Señor les responde. Bueno, es una de las partes de lo que la respuesta del Señor. Pero ¿qué quiso decir Jesús con eso? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué quiso decir? Bueno, este ha sido un motivo, ¿cierto?, por el cual hay muchos comentarios, hay muchos comentaristas, ¿ya? Porque hay muchas posibles interpretaciones, ¿ya? Hay algunos, ¿cierto?, que sostienen que se refiere a la caída original de Satanás, ¿ya? Haciendo alusión, ¿ya? Por ejemplo, a Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel. ¿Dónde lo dejé? Creo que lo dije aquí. Ezequiel 28 del 14 al 17. Ahí vemos que dice así: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno, ahí vemos una profecía, ¿cierto?, que a la cual, ¿cierto? Bueno, ahí dice querubín, haciendo alusión, ¿cierto? Bueno, antes de que fuera enemigo de Dios, Satanás, ¿cierto? Era un servidor creado por Dios, ¿cierto? Para el servicio de Dios. Pero vemos ahí que en su corazón algo sucedió, ¿ya? Se enalteció, apareció el orgullo, vemos acá, y eso lo llenó de iniquidad, pecó, ¿cierto? Y Dios lo sacó, lo castigó, ¿cierto? Tenía una posición alta, ¿ya? Delante del mismo Dios, ¿ya? Pero vemos que de ahí se corrompió y el Señor le da juicio. Entonces dicen que lo más probable es que estos comentaristas dicen que se refiere a la caída original de Satanás, haciendo alusión a Ezequiel 28 y también a Isaías 14:12. Pero yo lo voy a leer hasta el 15, que dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con decir yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? Algunos afirman, sostienen que se refiere a esa caída original, que estaba en una posición exaltada, pero a causa de su corrupción, ¿cierto?, fue echado, ¿ya? Cayó desde lo más alto, ¿ya? Pero hay otras opciones también, hay otras posibilidades. Por ejemplo, aquí dice MacArthur, otros han sugerido estas posibilidades. Que Cristo quizás tenía en mente la derrota que le propinó a Satanás en la tentación. Bueno, eso lo vimos, ¿cierto?, en el desierto, que fue tentado y venció, ¿ya? Sí. Dice también MacArthur, o que se refirió a la sujeción de Satanás a Jesús en virtud de su propio ministerio de expulsar demonios. Bueno, ahí lo vemos, Jesús, ¿cierto? Los demonios no podían contra él, tan solo lo decía y salían. También continúa MacArthur, o quizás se refería al aplastamiento de la cabeza de Satanás en la experiencia en la cruz. Sí, ¿cierto? También continúa, o al futuro envío de Satanás al lago de fuego. Bueno, eso lo podemos ver también en Apocalipsis, ¿ya? Entonces, está vencido, vencido, revencido.
Dios tiene más poder que él. Está vencido. Desde el principio vemos que tiene mayor poder Dios, todopoderoso, y lo echó. Él fue creado, no Satanás, no el enemigo. Dios creó a un servidor. Y vemos ahí que era perfecto, que era hermoso y todo, pero se corrompió. ¿Ya? Después se hizo enemigo de Dios. ¿Ya? Y vencido está. Y aquí continúa diciendo MacArthur, aunque todos los que vimos anteriormente, esos fueron verdaderos triunfos de Cristo sobre Satanás, la imagen aquí, refiriéndose al texto, es de Jesús regocijándose mientras observaba la destrucción del reino de Satanás. ¿Cuándo? En el servicio de los 70. Cuando ellos hablaban, ¿cierto? De que incluso los demonios se les sujetaban. ¿De dónde habían salido? Cuando ellos lo habían expulsado. Habían liberado a almas. Entonces aquí dice, un alma a la vez. ¿Cierto? Un alma a la vez por medio del ministerio evangelizador de los 70. Entonces cada alma que iba siendo liberada, Jesús iba viendo, ¿cierto? A través de los 70, que se avecinaba cada vez más la destrucción de Satanás. ¿Ya? Bueno, y algo similar es lo que también afirma Pablo Job. Dice, Jesús vio en las victorias modestas de sus discípulos sobre los agentes de Satanás una señal de la victoria, de la derrota final del maligno mismo. ¿Ya? Pero él no termina, mire, yo lo complementé con otro comentario que encontré en una página que se llama Enduring Word, que dice así, mire, dice según Job 1.12, bueno, ahí vemos que cuando está Job ahí y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Cuando Satanás viene, le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. ¿No has visto a mi siervo Job? Le dice Dios que es correcto y muchas cosas, ¿cierto? Y el Satanás está delante del trono de Dios, en el cielo, ¿ya? Y vemos ahí que está ese diálogo, ¿ya? Entonces, según Job, vemos ahí que Satanás todavía tiene acceso al cielo. Y no solamente ahí, sino que en Primera de Reyes 22:21, Zacarías 3:1, también hacen alusión a lo mismo. Que Satanás, ¿cierto?, todavía tiene acceso al cielo, luego de esa caída, ¿ya? Pero sin embargo, dice aquí el comentarista, el éxito de los discípulos contra los espíritus demoníacos fue confirmación. Repito, el éxito de los discípulos contra los espíritus demoníacos fue confirmación. ¿De qué? De que Satanás había caído de su lugar de autoridad y poder. De que Satanás había caído de su lugar de autoridad y poder. Aunque todavía tiene poder. Todavía es poderoso, dice aquí. Pero que los discípulos de Jesús tuvieran ese poder sobre los demonios, quiere decir que Él está debajo, ¿ya? Que Él está debajo, está en un lugar inferior, porque incluso los discípulos de Jesús pudieron expulsar a sus huestes de maldad, ¿ya? Entonces, como dice ahí, el éxito de los discípulos confirma que Él cayó de su lugar de autoridad y poder. Él está debajo, ¿ya? Está en un lugar inferior. Eso es lo que nos dice aquí el comentarista. ¿Bien? Entonces, claro, como vemos ahí, hemos visto algunos comentarios que, claro, puede que sí se refiere a la caída original, pero yo por lo menos yo pensaba que es un todo, ¿ya? Porque obviamente, como vemos, Dios tiene poder y es todopoderoso, no tiene solamente un poder. Y lo vemos desde el principio. De hecho, cuando estábamos leyendo ahí al profeta, Satanás quería ser como el Altísimo, ¿ya? Porque lo veía como alto, y realmente es mucho más alto que él, y tiene mucho más poder que él. Él es un ser creado, Satanás. Pero no Satanás, sino que Dios creó un querubín protector. Pero él, algo pasó en su corazón, la maldad lo inundó, ¿cierto? Y fue quitado de ese lugar de privilegio, ¿ya? Y así vemos la derrota consecutiva a lo largo de toda la historia bíblica, ¿ya? Y lo vemos, ¿cierto?, cuando el Hijo de Dios se hace hombre. Una vez más, incluso en la condición humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, 100% Dios, 100% hombre, ¿cierto? Pero vemos que igual lo vence en la tentación en el desierto, y así cuántas veces más, expulsando los demonios, lo venció. Y en la cruz fue victoria también. Y lo del lago de fuego está, y será, ¿ya? Entonces sí, es un todo.
Pero vemos acá, como dice, tomando en consideración el texto, los discípulos venían gozosos porque habían echado fuera demonios y Jesús se regocijaba con ellos, ¿ya? De que ellos también lo estaban viendo, lo estaban viendo. Que Dios realmente cumple sus promesas y que Dios, si es capaz de liberarlos de esa forma, ¿cierto?, a los humanos de los demonios, cuanto más también Dios tiene el poder, ¿cierto?, para darle salvación y resguardar a su pueblo. Dios no se olvidó de su pueblo. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí que sí es confirmación de que el reino se ha acercado y vino con poder y autoridad, ¿ya? Como lo estaban viendo y venían gozosos ellos. Entonces vemos así, yo tomo que, como muchos comentaristas lo dicen ahí, que claro, pero enfocándolo en lo que está pasando acá, también es como una parte más de este rompecabezas, ¿ya? Pero no son las únicas interpretaciones que hay con respecto a este texto, hermano, ¿ya? ¿Por qué? Dice aquí un comentario de Diario Vivir. Dice, Jesús quizás alertó a sus discípulos contra el orgullo. ¿Por qué? Bueno, dice, toma Isaías 14, que estuvimos leyendo, dice, comienza diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, muchos intérpretes identifican este versículo con Satanás y explican que su orgullo lo condujo a todo lo malo que vemos en la tierra hoy. A sus discípulos les impactó el poder sobre los espíritus malignos. Y Jesús les dio esta clase de advertencia. Cuidado con el orgullo. Porque Satanás estaba en un lugar privilegiado y algo pasó en su corazón y de ahí fue quitado de ese lugar de privilegio. Cayó feo. ¿Ya? Así que estuvo advirtiendo a sus discípulos acerca del orgullo. Eso es lo que nos dice aquí este comentario, ¿ya? Y lo complementé con otro comentario más de Durin Ward, que dice así: si Satanás pudo caer como un rayo desde su lugar alto de estatus espiritual y privilegio, a ellos también les podía pasar, ¿cierto? Bueno, la escritura también nos advierte acerca de eso, porque dice el que piensa que está firme, mire que no caiga, ¿cierto? Así que una y otra vez la escritura también nos está advirtiendo acerca de eso, porque es así nuestro corazón. Somos dados a desviarnos. Podemos estar enfocados en algo bueno, pero a veces ya nos estamos inclinando hacia lo malo, ¿ya? Entonces, bueno, nuestro Señor, sea como sea, vemos aquí que tomando todos los comentarios pueden ser válidos. Claro. Con eso se va a encontrar cuando entra a estudiar. Claro. O sea, es importante también ver que estos hombres que volvieron, ¿verdad? Así gozosos, que no es para menos. Claro, o sea, no es para menos. Ver que de pasar a ser hombres naturales, o sea, hombres normales, se podría decir, ellos pudieron hacer algo que no cualquier hombre podía hacer, ¿ya? Y que la voluntad de Dios fue que ellos hicieran este trabajo. Por algo Cristo lo pone en la escritura como ejemplo de estos 70 hombres que fueron a hacer un trabajo que no cualquiera hace. Volvieron gozosos, contentos, felices, porque todo le había salido bien, ¿verdad? Bueno, hasta ahí todo bien, o sea, ellos estaban bien, Jesús les dice, ¿verdad? Bueno, de todo lo que dijo Joana, de todas las explicaciones, porque hay ¿cuánto se llama? Hay hartos comentarios sobre este tema de que Jesús ve a Satanás caer, pero uno de los que yo me voy a quedar es uno de los que cuando dice que estos discípulos, ¿verdad? No habrían podido lograr esta misión si Satanás no hubiese sido derrotado, ¿verdad? Claro está. Por eso Cristo dice, yo vi a Satanás caer, ¿verdad? Como un rayo, ¿verdad? Haciendo alusión a la caída, o sea,
recordemos que Dios no vive, no vive en el tiempo, ¿ya? Él vive en la eternidad, Él mora en la eternidad. Nosotros somos los que tenemos tiempo, Dios mora en la eternidad. Él ve pasar como una película en nuestras vidas, ¿verdad? Para Dios, Satanás está derrotado, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que creerlo así, que ya está derrotado. Pero en este mundo, del tiempo, ¿verdad? De este lugar del cielo, donde vivimos en el tiempo, ¿verdad? Eso está todavía, ¿verdad? Pasando, ¿verdad? Estamos avanzando en esto, ¿verdad? Pero Dios ya es derrotado a este Lucifer, ¿verdad? Y ya él es derrotado. Entonces, hay algo que también es importante recalcar, que también no nos podemos nosotros hacer así como creernos los poderosos cuando Dios nos da algún don, ¿verdad? De sanidad, a lo mejor de estos mismos, de expulsar demonios y todo eso, cuando todo viene de Dios. Él es el que, la idea es que entendamos que todo lo que hicieron estos hombres fue dado de Dios. Sin Dios, ellos no podrían haber hecho este trabajo, ¿ya? La intención, yo creo que de la escritura es que nosotros pongamos atención en estos versículos, y lo complementemos con todos los versículos 20 hasta el versículo 20, para que podamos entender realmente ciertas cosas. Primero, la posición del hombre, Dios, ¿verdad? En su reino, su eternidad, y Satanás destruye, ¿verdad? Aquí tenemos que ver que el hombre solamente es un instrumento de Dios, ¿verdad? Solamente un instrumento, y así también nosotros tenemos que creer, tenemos que pensar, tenemos que entender que somos un instrumento nada más de Dios. El trabajo que nosotros hacemos y que pensamos que hacemos, no lo hacemos nosotros. Es el poder de Dios el que lo hace, por intermedio de nosotros, que somos instrumentos. Nada más. O sea, la gloria siempre es de Dios. Si la destrucción, si Jesús dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo, ¿verdad? Es porque Él es Dios. Así es. ¿Verdad? Dándole... Claro, y él mismo lo derrotó. Claro, dándole no solo ninguno. Claro, ningún hombre va a poder así, dándole a entender al hombre que Él es Dios, mostrando su divinidad delante de ellos, ¿verdad? Pero no imponiéndose, sino que dándole un claro ejemplo de que él vio ya Satanás está derrotado, ¿verdad? Pero hay un camino todavía que el hombre Claro. tiene que continuar, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, hay muchos todavía que tienen que ser salvos. Hay muchos que todavía tienen que volverse a Dios. Entonces, Dios no quiere que ninguno se pierda. Ya muchas veces nosotros somos un poco egoístas y queremos ya que venga el arrebato, que venga ese tiempo donde ya... Pero, y los que somos. Claro, el Señor no piensa así. Claro, pero hay muchos en la calle que necesitan de Dios, hay muchos que por ahí tienen miedo, que otros que les da vergüenza. Entonces Dios tiene que trabajar en esos corazones. Hay muchos todavía que vienen naciendo, ¿verdad? Que van a hacer algo. Que Dios tiene un propósito con cada uno de ellos, así como lo tiene con nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los ejemplos que podría yo entender de la escritura, y que me deja bien claro mi posición. Más adelante me la deja mucho más clara. Los versículos que siguen me la deja mucho más clara mi posición, ¿verdad? Yo no soy prácticamente nada dentro de esta misión de salvación, de este plan de rescate de Dios. O sea, vengo solamente a ser instrumento, pero Dios quiere que yo también sea parte del reino. Claro, cuando Él lo podría haber hecho solo, pero nos deja participar igual. Y nos deja participar ahí. Entonces, cómo es maravilloso este Dios, como también a nosotros, y viéndonos nosotros tan pequeños también, dentro de todos estos poderes que hay, dentro de todos estos principados que dice Dios en Efesios, ¿verdad?
huestes demoníacas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Dios también no solamente nos envía, sino que también, como dice en Efesios, también nos da herramientas, ¿verdad? Nos da armaduras para poder combatir todo esto, porque estos demonios, estos seres malignos no se van a quedar tranquilos si ven a alguien que está combatiendo. No. Que, hermano, esto es como ver una guerra. En una guerra, el enemigo que está al frente, ¿verdad? No se va a quedar tranquilo si hay uno que está abriendo trincheras y está derrotando y destruyendo, ¿verdad? Entonces, ellos tampoco se van a quedar tranquilos, van a responder, ¿verdad? Y sí, también vamos a tener momentos difíciles en nuestra vida. Por causa de eso. Que decía, por eso Jesús lo dijo. Pues claro, decía, dijo como cordero en medio de lobos. Entonces, claro, entender que esto, a lo mejor usted lo ve, oh, qué maravilloso, estos fueron y echaron de mal. Sí, pero hay un costo. Claro, Jesús lo dijo. Hay que entender que hay un costo en todo esto. Nosotros no podemos cubrir esto, ¿verdad? Y decirle, no, si es que maravilloso, usted quiere estar demonio, quiere expulsar, ya crea en Dios, ore, vaya a la iglesia. No, o sea, la oración es importante, la iglesia también, ¿verdad? Pero aquí hay que también entender, por eso se llama estudio bíblico, ¿verdad? Hay que también entender a los hermanos que tiene un costo, ¿ya? Como un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque tenemos que también tener claro de que esto, en nuestro camino, en nuestro caminar, vamos a tener también ataques del enemigo, porque obvio, nosotros si estamos haciéndole frente a ellos, obvio que ellos también van a hacer van a responder. Van a hacer su estrategia. Van a responder, ¿entiendes? Entonces, no solamente quedarse con ese versículo de que, pero no por eso vamos a retroceder. No, si tampoco la idea es lo más probable que nos cansemos, es lo más probable que nos quede. Es como cuando los bomberos atacan un incendio y le dan, y en un momento llega el cansancio, ¿verdad? Pero ahí está Cristo, para renovar mis fuerzas. Pero muchas veces nos quedamos ahí, sentados, esperando, reposando. O algunos retroceden porque no le advirtieron acerca de ese costo, que fue por lo que estuvimos viendo anteriormente con estos tres que eran candidatos a seguirlo, pero Jesús les muestra los obstáculos y claro, ya no aparecen más. No aparecen más. Claro, es que esto de pronto, claro, puede que algún, de hecho, si algún hermano mejor no entiende bien todo esto y lo más probable es que le va a dar como un poco de susto, decir, a mí me dijeron que no iba a pasar eso. A mí me dijeron que si yo... O sea, el que no se lo dijo, lo omitió porque Jesús lo dijo. Claro. O sea, hay algo que te omitieron lamentablemente, pero para tu bien. Pero Dios no te está mintiendo. Pero Dios no está mintiendo, o sea, no es que Dios lo haya escondido. El hombre es que esconde ciertas cosas y acomoda la escritura para su beneficio, claro. ¿Verdad? Pero en los estudios siempre se tiene que hablar, ¿verdad?, de este camino que no es difícil, que no es fácil, sino que hay un camino en el cual vamos a tener altos y bajos como la marea. O sea, en un momento vamos a ir en la cima de la marea, de la ola, pero de repente vamos a estar abajo, ¿verdad? Y es así este peregrinar en Cristo, ¿verdad? Y créeme que a lo mejor estos 70 están mostrando la parte bonita, ¿verdad? De que hicieron. Es que claro, es que somos todos así, porque ¿quién no se ha regocijado cuando tenemos una tarea y obedecemos al Señor, ¿cierto? Y nos regocijamos en la obediencia. ¿Quién no se ha regocijado cuando le obedece? Hay un gozo que hay en nosotros y nos alegramos de haberle sido fieles, de haber obedecido, aunque sea lo mínimo. Nos alegramos de que el Señor nos use. Entonces no está muy alejado de nosotros también, ¿ya? Claro. Pero bien, como decía Pedro, estamos en una guerra espiritual y muchas veces se nos olvida. Esto no es un juego, estamos entrando en un terreno oscuro, ¿cierto? De las tinieblas mismas. Pero no estamos solos, el Señor nos dio armas, nos dio equipamiento, nos dio instrucciones, nos dio advertencias, ¿ya? Entonces, y nos está diciendo si va a haber invasión. Va a haber un momento en el cual tengamos esa oposición. Cuando estemos ahí invadiendo ese territorio, vamos a tener oposición, nos van a hacer frente, ¿ya? Porque vamos a estar arrebatando personas como si estuvieran ahí mismo en el fuego, ¿sí? ¿Cierto? Que van directo a la condenación, ¿ya? Y a ellos les gustaría frustrar la obra, van a empezar con todo su ataque, su estrategia, ¿cierto? La idea es que aquellos que son fieles al Señor
ya no sean fieles, ya de alguna u otra forma quieren que Dios, que se le impida a Dios continuar con su obra, ¿ya? Pero vemos acá que Jesús les dice incluso aquí a los discípulos y bueno, y obviamente esto es por extensión a todos aquellos que son siervos del Señor, que no tienen que tener miedo a esto que se levanta, a esta posición de las fuerzas de las tinieblas. No tienen que tener miedo, aunque el miedo es algo que está en nosotros, pero en el Señor. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nosotros somos cobardes, pero el Señor es el que nos ayuda para que con denuedo podamos predicar, con valentía, delante de quien sea, como sea, donde estemos. El Señor es el que nos da eso, ¿ya? Y aquí nos dice, ¿por qué no tenemos que tener miedo? ¿Ya? Porque Él da potestad, y a ellos les dio potestad, y lo estuvieron viendo ahí, en ese breve momento, ¿ya? Les dio potestad sobre las fuerzas del enemigo. ¿Para qué? Como vemos acá, que metafóricamente se refiere a ellos como serpientes y escorpiones. Les dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y bueno, y vemos ahí, pues, o sea, Jesús dijo, yo lo vi caer. Satanás ha caído. Ya cayó. Y ustedes son mis discípulos. Y como mis discípulos ya están en mi reino, yo a ustedes les doy que disfruten de un poder que es mayor que el que tiene Él. ¿Ya? Es superior, el poder de Dios es superior al de Satanás. Y está demostrado en el primer versículo. Tiene que temer, ¿ya? Dice aquí Pablo Job, el engaño y las trampas mortales de la serpiente antigua y las picaduras venenosas de sus agentes, los demonios, no pueden contra los mensajeros del Rey Divino mientras estos trabajen por él. Estos poderes espirituales de las tinieblas pueden ser destruidos por el poder de Cristo a través de la fe de sus seguidores. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, volver a recalcar lo que dijo Pedro, o sea, no es por nuestro poder, no es que yo lo hice, no es que yo tengo una fe que yo piso serpientes y escorpiones, no sé la tuya, pero la mía es de esta forma. No es que yo, aquí no es yo, ¿ya? O no es mi sabiduría, no, es que yo con mi sabiduría lo convencí. No, el Señor nos manda a predicar y es el Señor el que convence por medio del Espíritu Santo. Nuestra tarea es predicar nomás, ¿ya? Entonces, aquí no vale el yo, no hay un mérito humano acá. Como decía Pedro, aquí toda la gloria es de Dios. Es Él el que llama, es Él el que abrió el camino para que esa relación que se había roto en el principio fuera restaurada por medio de Cristo. Él hizo todo. Nosotros estábamos chuecos de nacimiento, torcidos ahí, perversos, todo mal. Pero Dios, viendo nuestra miseria, salió en nuestro auxilio. Igual, nos envió ahí un salvavidas por medio de Cristo. ¿Ya? Entonces, es por medio de Cristo que hay triunfo sobre estas tinieblas, que hay triunfo sobre estas huestes de maldad. Es por medio de Cristo. ¿Ya? Y es por eso que, por Cristo, porque Cristo venció, que aquellos que le pertenecen a Cristo no tienen que temer, porque ellos ya están vencidos. Claro. Satanás está vencido. Y todos sus huestes, todo su ejército, todo lo que mueve está vencido. ¿Ya? De hecho lo dice, Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Es Dios el que lo aplasta. ¿Ya? Porque hay algunos que dicen, no, me dio poder para hollar serpientes y escorpiones y yo te reprendo. Mire, le voy a decir un solo versículo que siempre me acuerdo de esto y me gusta repetirlo. Judas no tiene capítulo 1 ni 2, o sea, Judas, solo versículo, usted llega al libro de Judas, versículo 9 de Judas, dice que ni aún el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Entonces, en ningún momento aquí Jesús no está diciendo, no, ustedes vayan y denle a Satanás con todo. No está diciendo que nosotros nos dio poder sobre estas fuerzas malignas de las tinieblas. Ellos no van a poder frenar la obra de Dios. A eso es lo que se refiere. ¿Ya? No van a poder frenar la obra de Dios. Es Dios el que lo frena, es Dios el que lo aplastó, es Dios el que lo venció. Nosotros no. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. O sea, siempre está en Dios, nótese. Aquí no hay mérito humano. Es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos afirma, es Dios el que aplasta, el que venció, es Él.
Primera de Juan 4:4. Mayor es el que está con nosotros, en nosotros, que el que está en el mundo. Amén. Cristo, ¿quién es el que está con nosotros? Dios. ¿Ya? Y Él es mayor el que está en el mundo. Ya fue vencido. ¿Ya? Entonces, hermano, mire, Jesús no quiso censurar la alegría de los discípulos acá. Aquí en ningún momento le estaba diciendo, no tienen derecho, no tienen que venir alegres. No. Hay un regocijo, hay una alegría que brota cuando uno obedece al Señor. Y aquí el Señor no estaba censurando, ¿cierto? Ese disfrute del éxito de la misión. ¿Ya? Si ellos vieron grandes resultados, estaban contentos con todo esto, administrar el nombre, la autoridad de Jesús, ¿ya? Y no estuvo mal que se regocijaran. Pero ese no es lo principal, ¿ya? Por eso es que Jesús le dice, los exhorta y les dice, no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Ya? Jesús con esta respuesta que les da, los hizo reflexionar. Eso es lo que él buscaba, hacerlos reflexionar. De que había una victoria mucho más importante que la que ellos habían tenido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro mayor gozo no viene, hermano, nótese esto, no viene de lo que nosotros hacemos para Dios. El mayor gozo no viene de lo que nosotros hacemos para Dios, sino que el mayor gozo, nuestro mayor gozo, brota de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que ellos estén al tanto y también nosotros. Y ahí tiene que estar nuestro mayor gozo. No nos está prohibiendo regocijarnos por la obediencia, sino que recordemos que hay un gozo mucho mayor, que es lo que Dios logró con nosotros. ¿Y qué fue lo que Él logró? Que gracias a Él, a todo el plan de salvación que Él hizo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese debería ser el mayor gozo de nuestra Ese debería ser nuestro mayor gozo. existencia, de nuestro caminar en Cristo, eso. O sea, estos son añadiduras que Dios da por la fidelidad que hay en el hombre, ¿verdad? Este tipo de milagros que hicieron estos 70 es por voluntad de Dios, es porque fueron escogidos, elegidos y pudieron, y ellos tuvieron esa disposición de ir estos 70, ¿verdad? Y aún Él los movió, claro. Y Él los acompañó en su vida, en su regreso, su estadía. Él bendijo su salida y su entrada en todo momento, ¿verdad? Bueno, y les dio también, como bien decía Johanna, este poder de poder pisotear, de poder tener autoridad sobre estos poderes malignos, claro, y sobre estos demonios, ¿ya? Pero no era algo de ellos. Claro, no era algo de ellos, aparte que pone serpientes y escorpiones. Claro, ahí enfocándose en todas estas fuerzas. Algo metafóricamente para referirse a estas de maldad. Claro, esta maldad que a estos demonios, porque por ejemplo, la serpiente tiene una picadura que envenena y mata. El escorpión tiene una picadura que envenena y mata. Entonces está hablando de algo, ¿verdad?, de la vida. O sea, no es que algo me pique y después yo ya me echo una... No, la serpiente es algo letal, ¿verdad? Y él lo compara, ¿verdad?, con esta serpiente y con estos escorpiones. La gravedad de lo que estamos enfrentando. Claro, claro, o sea, y no solamente para la gravedad de lo que son estos espíritus, sino que también el poder de Dios sobre ellos. Claro. ¿Verdad? Sí. Ustedes los van a pisotear, ustedes los van a, como decía ahí, van a tener poder sobre ellos. Pero yo soy el que se Claro, y claramente dice aquí yo os doy potestad. Yo os doy. Y claro, Pedro, cuando conversábamos acerca de esto, decía que aquí claramente, aunque claro, los discípulos aquí están en un proceso, pero lo vemos claramente acá en la Escritura cuando Jesús dice, yo vi a Satanás caer. O sea, ahí ya en ese momento Jesús estaba afirmándole su deidad. Yo vi, o sea, en Ezequiel 28 dice, en Isaías 14 dice, no, yo vi cuando caía, ¿ya? Y aquí está diciendo, yo os doy. Claro. Aunque ellos de todo no entendían las cosas, ¿ya? Todavía, pero estaban en un proceso y el Señor ya estaba preparando ya todo esto.
este camino, ¿ya? Entonces ahora ellos estaban enfocados en otra cosa y Jesús de nuevo trae su mente a lo más importante. No lo estaba censurando, vuelvo a reiterar, no le está diciendo, no se alegren por eso. Imposible no alegrarse de ver el poder de Dios manifestado, ¿ya? Pero Jesús quería que vieran que hay un regocijo mucho mayor. Claro, más importante. Y que sin ese regocijo mucho mayor, enfocándose en lo que Dios hizo en ellos primero, en nosotros primero, lo otro no hubiera sido posible. Lo otro no hubiera sido posible, ¿ya? Entonces es necesario que el Señor siempre nos ponga bien nuestros pies, ¿cierto? Claro. Porque muchas veces como mismo el enemigo, ahí como veíamos ese comentario, Satanás mismo, ¿cierto? Estuvo en una posición privilegiada, pero a causa de su arrogancia, de su orgullo, cayó, ¿cierto? Entonces el Señor ahí que quería, tomando ese comentario, evitar, ¿cierto? Que ellos quizás se enorgullecieran de sí mismos o se alegraran en exceso en algo que, como podríamos decir, secundario, ¿ya? Porque vemos que lo más importante es recordar de dónde el Señor nos sacó, a dónde íbamos, camino a la perdición, ¿ya? Pero hoy nuestro regocijo está en que aunque nosotros íbamos para allá, nuestros nombres ahora están escritos en el libro de la vida, ¿ya? No sé, es como poner, como es, es como un cable a tierra. Es que Jesús usa una forma amorosa de decir las Claro. cosas, que yo si la leo así, textual, a mí me va a sonar así como reprensión, a lo mejor algún hermano lo va a entender de una forma, otro hermano no, pero Dios, o sea, Jesús tenía una forma amorosa de decirle a estos discípulos, ¿verdad? Que esto no era tan importante, que había un gozo a futuro, ¿verdad? Que había algo muy importante a futuro que teníamos que nosotros saber, ¿verdad? Y que era importante para nuestra vida, que nuestros nombres estuvieran escritos en el Y cielo. ahí ya no va a haber más maldad, no va a haber qué demonios, qué Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. En pocas palabras, lo que Dios prometió se Claro. cumple. De hecho, con Suyay estábamos conversando acerca del libro Apocalipsis el otro día. Y yo le decía, hay muchos que ven el libro Apocalipsis como algo terrorífico, como que les da miedo abrirlo. Otros vienen por curiosidad, ¿ya? Porque ni siquiera creen en Dios, pero vienen ahí como, oh, mira el jinete, oh, mira esto, No, mira, las llagas y cosas por el incluso estilo. yo te voy a contar algo que me pasó cuando yo recién estaba en los caminos de Dios. Yo tenía mi escritorio, tenía una Biblia y de repente entra ¿cuánto se llama? Un compañero de trabajo, ya de edad él, ¿verdad? Y me dice, oh, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, le digo yo, estoy leyendo la Biblia, ya, ándate al tiro Apocalipsis porque eso al tiro, ándate al tiro Apocalipsis y ahí, con eso, vaya a ver al tiro todo lo que va a pasar. No tenéis para qué leer los otros libros, me dijo, porque ahí está todo, allá, y me estaba así emocionado hablando, dijo, es un libro, pero va a ser una película de esa. Estaba así como fascinado. Claro, como que todos tienen diferentes reacciones. Claro. Apocalipsis. Y claro, ándate al tiro Apocalipsis, porque Apocalipsis te dice, no, Dios, y me decía, y hablaba, y me hablaba, y eso así. Y yo le dije, ¿y usted va a la iglesia? No. Pero es que él sabía, dijo que había comprado una Biblia solamente para leer. Claro, pero sí, Apocalipsis. incluso en la televisión hablan acerca de eso, por ejemplo, el Salfate, pues también hablan acerca de las profecías, del Apocalipsis y cosas por el estilo, ¿ya? Pero yo hablaba con Suyay que muchos ven eso como algo terrorífico, como que les da miedo lo que va a pasar ahí, ¿ya? Pero lo curioso es que cuando leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta de que mucha gente teme cuando en la misma lectura, Sí. dice que tuvieron miedo cuando ocurrieron tales cosas, y ni aún así se arrepintieron. Claro. Claro. Y claro, les da miedo, ¿cierto? A aquellos que realmente no conocen a Dios, pero aquellos que sí conocen, que estamos conociendo a Dios, aquellos que hemos sido alcanzados por Dios, el libro de Apocalipsis es esperanza, porque te afirma que Dios va a cumplir lo que prometió. Te afirma que Dios no va a dejar impune la maldad. Que aunque veamos que todo ahora, como que muchos dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? Bueno, vemos ahí una confirmación de que Dios es misericordioso y que todavía está dando tiempo para que se arrepientan antes de que llegue ese acontecimiento. Claro. ¿Ya? Pero el libro de Apocalipsis, por lo menos yo ahora me cambió la visión, lo veo como un libro de confirmación de que Dios, ¿cierto? Finalmente va a derrotar el mal y va a castigar, ¿cierto? Y también... Y bueno, obviamente el Señor sigue llamando para que lo busquen hoy en día, ¿cierto? Y bueno, vemos ahí que los mandó a todas las ciudades y que llevaran el mensaje, que no se lo omitieran a nadie. Pero aún así va a haber gente que va a rechazar.
Tenemos que estar orando también por eso. Si no se trata aquí, la salvación es personal. No, aquí tenemos, el Señor nos salvó a nosotros y nos está usando para que otros también puedan ser alcanzados. Pero aún en eso, lo avisa acerca del orgullo. Cuidado, ¿cierto? No, Por ejemplo, aquí voy a leer aquí un comentario con respecto a esto, acerca de esto. Me dice, algunas personas se intoxican emocionalmente después de un servicio exitoso o la exhibición de poder espiritual. Después de que Dios los utiliza de alguna manera, están arrogantemente impresionados con todo lo que hicieron por Dios. Dios quiere que siempre veamos que lo que Él hizo por nosotros siempre es mucho mayor de lo que nosotros podamos hacer por Él. Es bueno para nosotros ser moderados en la alegría que tenemos sobre nuestros talentos, nuestros dones y nuestro éxito. ¿Ya? Que a medida que vemos las maravillas de Dios obrando en nosotros y por medio de nosotros, no debemos de perder de vista que hay una maravilla mayor, nuestra ciudadanía celestial. Bueno, eso en parte es lo que estuvimos hablando, ¿ya? Y claro, porque como me gustó porque dice que hay algunas personas que se intoxican emocionalmente después de servirle al Señor, ¿ya? Y después como que arrogantemente están impresionados acerca de lo que pudieron hacer, ¿ya? Pero bueno, vemos acá que el Señor, para que no nos suceda eso, o cuando suceda, ¿cierto? Nos volvamos a Él, porque somos dados a eso, nos volvamos a Él y pongamos nuestra vista en Jesús. ¿De dónde nos sacó? ¿Y qué es lo que Él hizo por nosotros? ¿Ya? Que eso es realmente lo que tiene que producir el mayor gozo en nosotros. Pertenecer al pueblo de Dios. Antes no lo éramos y ahora lo somos. Y en la misericordia de Dios, en su gracia, podemos ser útiles en sus manos. Amén. Entonces, ese conocimiento que estamos viendo ahora, ya de que nuestros nombres están escritos, ¿cierto?, en el reino de los cielos, y que además nunca van a ser borrados, supera con creces cualquier logro, hermano, que podamos tener aquí en la tierra. Cualquier logro, lo supera, ¿ya? Y aquí Jesús les dice, o sea, que ellos no solamente iban a experimentar ese poder y esa protección de Dios, porque Jesús les dice, o sea, que Él los va a guardar. Les voy a dar potestad de hollar serpientes, protección, respaldo, ¿ya? Pero eso no va a ser, les dice así, no solamente van a experimentar esas bendiciones aquí, sino que también van a disfrutar de una bendición eterna. Y el pueblo de Dios, por extensión, también disfruta de esta alegría, ¿ya? Y haciendo alusión al libro de Apocalipsis lo dice, 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y nótese, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 20, verso 12 y verso 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Hermano, o sea, realmente ahora que ponemos nuestros ojos en esto, lo que nos da mayor gozo es lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros éramos la perdición, ni derecho de acercarnos a Dios teníamos, pero a Dios así lo quiso, abrió camino, a Él le plació, abrió camino por medio de Cristo, para que hoy nosotros podamos estar acá, ¿cierto? Para que hoy ustedes puedan estar acá, para que ellos en su contexto pudieran ir, ¿cierto? Después los 12 y después todos los que vinieron hasta el día de hoy y cuántas generaciones más posteriormente, ¿cierto? Porque Dios así lo quiere y así va a ser. Dios es un Dios de misericordia. Él podría haber hecho las cosas sin nosotros, pero nos dejó participar y está trabajando con nosotros, a pesar de que sabe cómo somos, a pesar que sabe que nos equivocamos, que a veces no queremos, estamos como Jeremías,
ya no quiero nada, Señor, si no escuchan, ¿para qué? Señor, pero el Señor le dice, a ti, tú haces lo que yo te envié. Tu tarea es esta, hazla. No importa si no ven, no importa si no escuchan, tú obedéceme a mí. Y el Señor nos da aliento de esa forma. Y le dio aliento también aquí a los discípulos. No los van a recibir, no los van a querer ni ver ni escuchar. Pero nótese que no lo hacen a ustedes. ¿Ustedes a quién le están sirviendo? A Dios. Entonces, ¿a quién lo están haciendo? A Dios. ¿Qué palabras están hablando ustedes? ¿Las suyas? No, las tuyas, Señor. Entonces, ¿a quién no quieren oír? A Dios. No lo tomen personal. No lo tomen personal. Ustedes, su gozo es permanente. El mundo no se lo puede quitar. Sus nombres están escritos en el libro. Y nada supera ese gozo. Nadie lo puede quitar. Porque el mundo no lo dio. Así que no lo puede quitar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Que sigamos sirviendo con humildad. Que sigamos sirviendo con fidelidad. Que toda la gloria se la demos a Él. Porque todo proviene de Él. ¿Ya? Y recordando, hermano, que nuestro mayor privilegio es ser un miembro de este reino de Dios. Amén. Y que nada lo supera, hermano. O sea, mire, o sea, no va a ser borrado, lo va a confesar delante del Padre, delante de los ángeles, o sea, derecho a nada teníamos y mire lo que está diciendo. Ese es nuestro Señor. Y realmente lo que hizo aquí con los discípulos estuvo bien. Y lo hace hoy con nosotros porque nuestra vista se va. Y lo dijo porque sabe cómo somos. Amén. Yeah. Amén. Bueno, lo que decía Joana sobre esa, de repente esa decepción que tenemos nosotros al evangelizar o al predicar o al salir a la calle o hablarle a alguien, no sé, Dios de repente pone en tu camino a alguien necesitado y tú ves que no pasa nada, tú ves que tu iglesia no llega creyentes, no sé, y uno muchas veces se decepciona, pues se empieza a como poner triste también de que lo que está pasando, Señor, lo estaré haciendo bien, y aquí dice Dios, o sea, les dice a estos hombres, hijos, no se gocen tanto por aquello. O sea, si les va bien, no se gocen tanto por ello. Si les va mal, no se preocupen, porque el trabajo es mío, no es de ustedes. Por eso les dice, preocúpese mejor, tengan mejor la vista. Hay un plan futuro en el cual ustedes tienen que tener su vista puesta. Es que sus nombres estén escritos. Ese es el mayor gozo que ustedes tienen que tener. No pongan el gozo de hacer milagros, de sanidad, sobre este. Porque tener tu nombre, porque tus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? O en el cielo, como dice ahí, es mucho mejor. Es mucho mejor. Porque lo demás, ¿verdad? Lo hace Él. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de que este gozo, ¿verdad? Que como bien decías tú, es un gozo que el hombre es normal, ¿verdad? Es normal eso. Pero si le va mal, se va al otro extremo. Claro. Entonces Dios no quiere que estés preocupado ni por ese gozo, porque te fue bien, ni por el fracaso, ni porque te fue, entre comillas, porque el trabajo lo hace Él. A lo mejor, pero es que nosotros no vemos lo que está haciendo Dios. Nosotros solamente vemos lo que nuestros ojos ven, pero Dios hace algo en el corazón del hombre que nosotros no vemos, ¿ya? Sino que después cuando empiezan a salir los resultados, ahí es cuando recién vemos que Dios... Porque nosotros somos tan fatalistas a veces que decimos, no fracasé. Entonces Dios dice, no se preocupen por aquello. No se enfoquen en eso. No se enfoquen en ello porque hay algo mucho más gozoso, ¿verdad? Y es algo mucho más mejor para ustedes, es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahí, en eso pongan su vista, ¿ya? Porque claro, si yo me
y claro, si yo me pongo mi vista en eso, lo demás yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer y dándole gracias a Dios porque por Él Por él, hicieron, todo por él. hicieron las cosas. Entonces, gracias a Dios porque tú me pudiste usar y esa persona pudo sanar, así que la gloria y la honra es para ti. Ahora sigue haciendo en la vida de Él y yo sigo mirando mi nombre que está escrito en el cielo. No me salgo de ahí, no me salgo de ahí. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que no debemos preocuparnos, hermano. No debemos gozarnos tanto, ni tampoco preocuparnos tanto, ¿verdad? Por lo que hacemos o por lo que le servimos a Dios, ¿verdad? Sino que el verdadero gozo que Dios quiere que nosotros tengamos o que nosotros reconozcamos dentro de nuestras vidas es que por Él nosotros tenemos. Ahora, esto de ninguna manera está este llamando gozo. a la negligencia, es decir, no se preocupen por eso, total, ya están listos, están con él. No. No, porque dice claro, preocúpense. Claro, entonces, ahora, no porque yo haga algo voy a estar inscrito ahí. Claro. Entonces también, todo esto es por medio de Cristo. Y cuando Dios salva, como siempre hemos dicho, cuando Dios nos salva, esa salvación no se queda corta, ¿ya? Sino que Dios nos transforma, nos va santificando, nos va perfeccionando, nos va usando, ¿ya? Ahora estamos en sus manos. Y Él no puede como quiere, como veíamos, o sea, vuelvo a lo mismo, que me quedó eso. Decía que si se necesita un gran poder para expulsar un demonio, Dios también usa un gran poder para mover a sus siervos, porque no es algo natural nuestro. Entonces ya en obedecer algo, gloria a Dios, porque Él fue el que me dio el querer y el hacer. Si pude hablar, gloria a Dios, porque Él es el que hizo la boca, como le dijo Moisés, ¿cierto? Él es el que nos dio todo, nos dio su palabra, el Espíritu Santo, nosotros le pertenecemos, nos dio la vida. Entonces, todo es de Él, toda la gloria es para Él. Amén. Claro, Entonces, hay muchos que cuando predican esto, hermanos, se enfocan. Es aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y dicen, no, yo tengo esa fe. Y se gozan de eso. Pero ahí mismo Jesús responde en el versículo 20, que nunca lo predican, siempre el puro 19. Y el 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y no lo dije yo, sino que ahí mismo lo dice el versículo siguiente. Amén. Amén. Bueno, el Señor en todas las lecciones, ¿verdad?, nos deja bien claro nuestra posición. Yo tengo ya claro que Dios siempre cuando voy a venir... Cuando sé creer algo, ser algo que no soy, ahí viene Jesús con su palabra. Claro, o sea... claro, cuidado. Claro, uno claramente Dios nos deja el camino, ¿verdad?, bien claro de que por donde nosotros andemos, ¿verdad?, Dios Él es el que nos va a acompañar, apoyar, darnos fuerza, ánimo, y todo lo que hagamos no va a ser por nosotros, sino que va a ser por la voluntad de Él, por su poder, y que nosotros, ¿verdad?, somos solamente un instrumento. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Si Dios aquí lo que está diciendo es somos instrumentos nada más, ¿verdad? Y que nos hace partícipes, ¿verdad?, de este plan de salvación, de este plan de salvación, sí, y de este reino celestial, ¿verdad?, en el cual también estamos convidados, como se dice, invitados, ¿verdad?, a ser parte de este enorme reino de Dios, ¿verdad? Y nos deja claro que su voluntad, ¿verdad?, está sobre todas las cosas, o sea, incluyéndolo a nosotros. Está sobre todo y sobre todos. Y sobre todos. Entonces, claro, con nosotros, sin nosotros, se va a hacer igual. Así es. Se va a ser igual, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere robots tampoco. Tampoco quiere que no hubiese hecho robot. Por eso nos hace a nosotros también pensar y nos abre el entendimiento para nosotros darnos cuenta realmente de lo que Dios quiere que nosotros entendamos en nuestras vidas y que se nos, como dijiste, que se nos baje lo humo un poquito, ¿ya? Es necesario. Porque muchos somos dados a enorgullecer. Claro. Entonces hay que
Dios nos baja las Ahí revoluciones. mientras, como el trigo y la cizaña, mientras Claro. más fruto lleva el trigo, más se inclina. Más se Y así inclina. el Señor va trabajando en nosotros. Amén. Amén. Así es.